¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el capítulo número 5 de este conversatorio acerca de, o que se denomina Crónicas sobre el asfalto. Hoy día tenemos a un gran invitado. Eh, Estoy muy contento de que pudiéramos coincidir con Rodrigo Caguas, el cual, como presentación, bueno, él es psicólogo, tiene varios posgrados en Chile y en el extranjero respecto a psicología deportiva. Podemos decir que él es un referente a nivel nacional en la psicología deportiva. Como experiencia, él ha trabajado con la selección nacional, con la Universidad de Chile, con Cobresal y con otros equipos de primera y de segunda división. Ahí, decir que con Cobresal, ahí se puede ver, ahí por ahí están unos colores bien característicos. Con Cobresal fue campeón también. Y también tiene experiencia en otros deportes, como el tenis y, y lo que también nos convoca, que es el running, ¿ya? Eh, para mí, como les decía, es un privilegio poder contar con Rodrigo. Él también es un corredor, lleva hartos años corriendo, y en el mundo de la psicología deportiva ya son más de 20 años de experiencia que lo avalan. Y la idea es poder acercarnos hacia el mundo de la psicología deportiva y también hacia el mundo de la psicología deportiva en el maratón. No sé, Rodrigo, si quieres complementar algo de esta breve biografía. Bueno, primero que todo, hola a todos y agradecerte a ti, Roberto, por la invitación. La verdad es que eh, se juntan dos cosas, pues dos cosas para mí muy apasionantes, que es primero que todo la psicología y lo segundo el tema de correr, el running, que creo que eh, todos los que estamos aquí de alguna forma nos une un poco en esta pasión. Entonces, agradecerte la invitación y nada, yo creo que sintetizaste muy bien un poco todo lo que ha sido mi recorrido, que ha sido, bueno, largo y ya llevamos bastantes años acá. Pero bueno, aquí estamos disponibles y dispuestos para poder hablar un poco de cómo estas dos cosas pueden ser interesantes y cómo trabajar un poco más la cabeza en esto. Sí, mira, eh, bueno, tú, vamos como desde lo general a lo principal. Ujú. Eh, Cuéntanos cómo llegaste cómo fue este acercamiento hacia la psicología deportiva en ti, pensando de que es una, entre comillas, una ciencia o una parte de la psicología que no es tan común, eh, porque normalmente uno, cuando habla con los psicólogos son o son laborales o son clínicos. Entonces, cuando te dicen, no, que lo que pasa es que soy psicólogo deportivo. Ah. Entonces, como, oye, chuta, ¿cómo llegaste tú a ese acercamiento? Mira, fue por dos temas. ¿Ah? Yo diría primero un tema experiencial. Yo desde muy chico, muy fanático del deporte y me pasaban cosas que no podía, no sé, por ejemplo, jugaba un partido de fútbol y no pedía la pelota, me complicaba con muchas cosas, sentía como que no tenía confianza, entonces yo decía, bueno, aquí hay algo que más allá del tema deportivo afectaba. Y después yo me fui enterando con los años, ya finalizando el colegio, que había esta cosa de entrenar la parte mental. Entonces, evidentemente me fui interesando. Yo igualmente estudié un año de Derecho, fíjate una cosa nada que ver, y después dije, bueno, aquí yo voy a ligar mejor en algo que realmente me interese, que me conecte con lo que siempre me ha gustado, que es el deporte. Y coincidió además con un trabajo psicológico personal que yo hice, entonces dije, oye, esto de la psicología en realidad genera cambios y lo voy a unir con el deporte. Y ahí empecé a entrar un poco en este mundo, que éramos muy pocos. Yo cuando empecé a estudiar psicología, bueno, yo estudié psicología para dedicarme al deporte, entonces era bien cómico porque los profesores, el típico que le preguntan a todos, oye, ¿qué línea te gustaría desarrollar? Y como que nadie tenía mucha idea. Y yo era el único que decía inmediatamente deporte. Entonces, desde el principio fue muy autodeterminado y muy claro en eso. Y después, bueno, en el país, cuando yo, por lo menos acá en Chile, cuando yo me terminé mi carrera, éramos, qué sé yo, alrededor de 5 o 6 psicólogos los que éramos. Entonces, era un área muy interesante para explorar, era un área muy nueva, muy dificultosa para también empezar a trabajar, pero bueno, yo creo que el desafío era
cómo lograr consolidar un poco esta área y creo que hoy día, con los más de 150 psicólogos que hay especializados en el país, me parece que estos 5 que comenzamos, hemos consolidado bastante el área acá en Chile. Y bueno, ¿y cómo llega la psicología? Bueno, eso es interesante cómo llegas tú, pero ¿cómo se acerca la psicología al deporte? ¿Cómo parte? O sea, como, no sé, pues yo, si tú, esto es conocimiento general nomás. Yo no voy a decir que he leído tu libro, es como un spoiler, pero uno siempre dice, la psicología deportiva viene como viene el tenis, pero no mucho más, ¿no? O sea, yo el otro día fue con mi papá, que es bien mayor, fuimos a ver un partido de tenis y me acordaba y decía, claro, este tipo juega solo contra el mundo, obviamente tiene que estar ahí con la cabeza súper fría. Bueno, mira, el acercamiento puntual se produce cerca de los años 60, pero es bien divertido también el acercamiento, porque lo primero que pasa es que son psicólogos clínicos los que empiezan a trabajar en el deporte, lo cual no fue tan bueno, porque claro, ellos con métodos que no eran deportivos intentaban ayudar, y prueba de eso es que está siempre esta anécdota de que, por ejemplo, en Brasil, el equipo que después vino a jugar aquí el Mundial, el de fútbol, había un jugador que había sido, entre comillas, desechado por el psicólogo porque no tenía un coeficiente intelectual supuestamente para jugar, que era Garrincha, imagínate, que fue la figura del Mundial. Entonces, claro, este psicólogo con métodos clínicos, con otro tipo de metodologías, erra un poco en esa situación y entonces el camino no fue tan sencillo, porque, vuelvo a insistir, no había esta especialización que hoy día hay, y había muchos colegas que trabajaban con las herramientas que habían y sacaban, como tú bien decías, de la parte laboral, de la parte clínica, y se trabajaba en deporte, entonces no fue tan correcto el inicio. Y yo diría que de la época de los 80 en adelante es donde se produjo un fuerte ingreso, tal vez influido también por el desarrollo del coaching a nivel del laboral, donde se desarrolla mucho esta herramienta de potenciar, de trabajar, no trabajar desde el problema, sino que desde buscar el desarrollo de habilidades, etcétera. Entonces, yo creo que ahí viene el fuerte desarrollo. Y yo diría que a partir de los años 90 es donde ya realmente se empieza a consolidar en los distintos países esto. Y particularmente en Chile, yo te diría que a partir del año 2000 ya tiene una fuerte explosión, porque las carreras deportivas, educación física, entrenador, técnico, todas estas carreras deportivas, empezaron a incluir dentro de sus mallas curriculares asignaturas como psicología, psicología del aprendizaje, más adelante se incluyó psicología del deporte, hoy día tenemos neurociencia, yo hago también de liderazgo y coaching, o sea, ya están todas entonces, en las carreras deportivas se empezó a entender y a comprender mucho más el efecto que tenía el poder tener más esta situación del deporte. Entonces, ahí es donde empieza a desarrollarse fuertemente. Claro, bueno, efectivamente esto es como un proceso que no fue tan corto, porque en realidad el poder entender cuál era el valor de incorporar esta herramienta, sin duda o sea, que fue difícil para los atletas. O sea, yo conozco el caso de Gabriel Lama, que es un judoka que estuvo en 2 Olimpiadas, y Gabriel me decía, mira, ¿sabes qué? Yo conocí el coaching deportivo cuando ya estaba terminando mi carrera, ¿entiendes? Entonces o sea, si lo hubiera conocido antes, quizá mis resultados hubieran sido un tanto mejores o un tanto distintos. Entonces, Bueno, es de hecho, interesante Gabriel, eso. sí, Gabriel, yo he conversado con él y claro, él manifiesta que en los primeros momentos él como que incluso renegó el apoyo psicológico, o sea, como que no se entendía bien porque lo que conversábamos, porque era como que el psicólogo clínico era el que trabajaba en el deporte, entonces como que los deportistas en general decían, no, si yo no tengo problema, yo no estoy bien, no estoy loco, entonces ¿cómo va a venir a trabajar alguien? Y parte de eso también le pasó un poco a Gabriel, y claro, y después con el tiempo vino a conectarse con esta otra idea de la psicología del deporte, la del coaching, ¿no es cierto?, que en el fondo trabajan muy, muy a la par. Y ahí entendió que en realidad no era porque, o sea, el trabajo psicológico no es necesariamente porque uno esté loco, sino porque para potenciar rendimiento. Efectivamente, y creo que la realidad fue lo que le pasa a Gabriel es un poco la realidad muy, muy común entre muchos deportistas. Hoy día ya no tanto, hoy día como que ya se consigue mucho más antes porque ya hay mucho más conocimiento y sobre todo por la irrupción de la neurociencia ha sido muy, muy importante para el trabajo mental.
pero en esos momentos, claro, en esos tiempos, evidentemente se pensaba mucho que el psicólogo era como para la gente que estaba loca, qué sé yo, entonces se renegaba un poquito. Y quizás también esto como como yendo como a los orígenes de los deportes, de que los deportes son para la gente más fuerte. Entonces, como que esta gente más fuerte que lucha por mover sus límites y que no, como buscando, pensando en la teoría del Ironman, esto del indestructible, del que todo lo puede, como decir, no, sabes que yo me voy a ayudar con una persona que me va a ayudar a aclarar mi mente, que me va ayudar a llegar a mi 100%, que eso ahí vamos a ir para allá. Pero en definitiva tú vas a ver que eh, eh, en ciertos deportes, pues, yo no sé, pues me imagino, por ejemplo, el rugby o el mismo fútbol o deportes de lucha, creo que no ha sido tan fácil que las personas pudieran entender de que esta era una oportunidad más que un requisito o un problema. Bueno, yo creo que tiene que ver un poco, claro, con que en ciertos deportes, producto de la cultura de esos deportes, se negó un poquito más. Pero fíjate que yo creo que también tiene que ver mucho con las necesidades que empezaron a detectarse. Por ejemplo, hay deportes donde uno se enfrenta solo y no tiene ni siquiera un rival al frente. Pensemos, por ejemplo, en todos los tiros, tiro al vuelo, tiro al blanco, tiro con arco. Son deportistas que evidentemente el gran porcentaje de lo que ellos hacen es mental, porque ni siquiera tienen esta posibilidad de en el fondo enfrentarse a alguien y que ese alguien pueda, como pasa en el tenis, que yo puedo a lo mejor no estar jugando bien, pero si el otro se está equivocando, el otro rival se está equivocando y está jugando más mal que yo, por ahí me ayuda un poco. Aquí ni siquiera hay eso. Entonces, yo creo que las necesidades psicológicas fueron surgiendo en aquellos deportes donde se empezó a detectar que lo psicológico era mucho más importante que en otros. Y después ahí, bueno, surgió mucho lo del fútbol. Yo creo que ahí es donde tiene la psicología del deporte su gran apogeo porque, bueno, porque moviliza a muchas personas, porque ahí tiene más recursos. Recordemos, por ejemplo, que el primer laboratorio donde se empezó a observar el cerebro de los jugadores de fútbol se ocurrió en la época de los 80 en el Milan Lab fue como la primera experiencia, entonces en el fútbol donde en general más surgió, pero tienes razón, ahí que mucho dependió de la cultura del deporte, pero básicamente también de las necesidades que empezaron a surgir en los deportes. Mira, otro tema que me surge es que, bueno, tú tienes los atletas de alto rendimiento y el atleta amateur, ¿sí? Entonces, eh, uno piensa que el atleta de alto rendimiento sí o sí tiene que tener una preparación con un psicólogo deportivo o sí tiene que eh, pasar por el psicólogo deportivo en algún minuto del entrenamiento, del proceso, el microciclo, macrociclo, etc. Eh, pero también están los deportistas amateur, que es el 95% de las personas. Entonces, ¿cómo ingresa eh, el coaching deportivo al amateurismo? Como diría ahí, como diría San Paoli. San Paoli es el Tampoco, ¿no? amateurismo. Claro, el amateurismo. Bueno, justamente yo creo que la idea que ya sea eso tiene mucho que ver porque son deportistas que también destinan mucho tiempo. O sea, pensemos por ejemplo en los triatletas, los mismos maratonistas, son profesionales que destinan mucho tiempo también en el entrenamiento. Incluso yo te podría decir que en algunos, haciendo una comparación entre estos deportes, a veces destinan más tiempo. Entonces, evidentemente llega un momento en que este deportista amateur, que destina tantas horas al día al entrenamiento, qué sé yo, empieza a buscar mejorar y empieza con ropa más técnica, empieza con la alimentación, con el descanso y va finalizando un poco también con todas estas ayudas externas como es la parte mental. Fíjate que la experiencia mía es que efectivamente trabajando con deportistas dedicados y no dedicados 100%, como podríamos denominar a estos deportistas amateurs, la diferencia a veces no es tan alta. O sea, en términos de, por ejemplo, yo tenía atletas que venían a trabajar conmigo con una planilla Excel y me mostraban los números de tal carrera, tal tiempo, entonces cómo mejorar esto y mira lo que pasó acá. Y eran tipos que tú decías, bueno, estos tipos, ojalá este nivel de dedicación, de autodeterminación por tener el control de todas las variables, ojalá lo tuvieran muchos deportistas dedicados. Entonces, la verdad es que, aunque tú no lo creas, ha sido incluso a veces más fácil trabajar con deportistas que son profesionales, que se dedican además a entrenar,
que a veces que los que se dedican solo a entrenar. Sí, y pasa, yo he estado en varios clubes, he estado en clubes de triatlón, que tú ves corredores o triatletas que son tanto más mateos que los profesionales. O sea, es impresionante. Yo tengo, o sea, pues, amigos que entrenan, no sé, pues, o sea, o en Viña, algunos que conocemos de Iones, por ejemplo, o gente que corre, no sé, pues, en Santiago, eh, y tú los ves y entre comillas, dedicación que tienen, que es increíble. O sea, Y de no, o conocimiento, sea, hoy día y de como, conocimiento, mateos claro, totales. como tenemos más información de aquellos suplementos que nos sirven, de la alimentación, de todo eso, bueno, uno mismo también, por el fondo tiene mucha más información y eso permite que uno también le dé más tiempo a la dedicación, pues, efectivamente. Sí, y además bueno, eh, bueno, está todo este concepto de los profesionales de alto rendimiento que van hacia deportes de alto rendimiento como el maratón o el triatlón. Entonces, la misma dedicación que ocupan estos gerentes, CEO, CFO, etcétera, eh, en su trabajo lo hacen con la práctica del deporte y de verdad poco tienen que envidiarle a los profesionales. De hecho, pasa que tú vas, no sé, por competencias como el Ironman de Pucón y corredores del grupo de edad, del age group, que llegan antes que algunos elite. Entonces, y ahí es bastante interesante ese concepto. Tal cual. Otro tema, cómo poder incorporar, o sea, cómo se incorpora, vamos yendo hacia los deportistas amateur, porque Ujú. en Chile, si nos, yéndonos más hacia la práctica del running y el maratón, ¿cuáles los deportistas profesionales que hay en Chile, contados con el dedo de la mano? O sea, Carlos Díaz, Hugo Cachileo, Matías Silva, y en mujeres, Giselle Álvarez, podríamos decir, Ujú. que sean así como profesionales, profesionales. O sea, no estoy hablando de desempeño, porque obviamente hay corredor y corredora con tremendo desempeño. O sea, pues Nico Lurra, Rani Kusanovic, y un montón de corredores, hombres que tienen tremendo desempeño, pero gente que se dedica es muy poca. O sea, digamos 5 personas a nivel nacional. Entonces, ¿cómo ingresa en el deportista del running? ¿Cómo puede incorporar eh, ya sea en la planificación, en los entrenamientos, eh, planificación de carrera y en la misma carrera el coaching deportivo? Mira, hay un dato que es muy relevante, que hace algunos años nos entregó neurociencia y que habla de la importancia un poco de este trabajo acá. O sea, son tres datos los que voy a entregar y sirve como tip también para los que nos están escuchando. El primero es que nosotros tenemos alrededor del día, durante un día normal, nosotros tenemos alrededor de 60.000 pensamientos. Fíjate, y aquí lo relevante que tenemos que saber es que los pensamientos tienen la capacidad de cambiar física y funcionalmente nuestra cabeza, nuestro cerebro, concretamente. O sea, el cerebro de alguien que está pensando negativo, si lo pudiéramos observar, veríamos que se estimula una parte del cerebro y después si esta misma persona está pensando positivo, veríamos otro cerebro totalmente distinto en la misma persona. O sea, los pensamientos tienen la capacidad de cambiar nuestro cerebro. Por lo tanto, si yo en la carrera voy pensando, voy conectado con el dolor, voy conectado con la frustración, voy pensando que el entrenador no me ayudó, que la carrera está difícil, que obviamente vamos a influir sobre un cerebro y ese cerebro no nos va a ayudar a ejecutar y a terminar la carrera como corresponde. Entonces, acá lo que se entiende es que es muy importante y relevante intervenir a nivel mental, que son los pensamientos y las emociones. Y ahí es donde viene un poco el trabajo psicológico de decir, ok, trabajemos la parte mental para que tengamos un cerebro mejor dispuesto para que nos colabore en un 10K, en un 21, en una maratón, etcétera. Mira, y claro, bueno, hay distintas distancias que son las que uno ve en las carreras. Eh, pasa, pasa hoy día eh, como que uno, que las personas, esa es mi humilde opinión, como que la gente le perdió un poco el respeto a los 42K, ¿ya? Mm. Entonces, eh,
Yo cuando partí corriendo hace 20 años, tú partiste más o menos como en la misma época, más o Sí, menos, por más o ahí. menos, sí, exactamente, sí. La época del Nike Running Club. Ahí, por ahí Exactamente. Incluso partiste tú, ¿no? un poquito antes, incluso cuando se organizaban, cuando Nike era la que organizaba estas competencias de 10K y todo eso. Y Había un paralelamente, 7K. perdón, claro, el Había un líder, 7K claro, acuérdate tú que el líder, que el supermercado, mira, estaba pasando también. publicidad, claro, organizaba unas carreras ahí muy interesantes también. Ahí empezó todo el movimiento, Sí, fuerte, pues, digamos. no, y eran carreras que se hacían en todo Chile por la cobertura de supermercado. Claro, Pero uno pensaba, decía, mira, ya yo corro 10 kilómetros, voy a pasar a 21 y en 1 o 2 años más paso al maratón. Y hoy día no, o sea, la gente de todas las edades y en particular, eh, sin estigmatizar, pero los menores de 30 años como que le han perdido mucho el respeto al maratón. sí. Y fíjate, Parten perdona, 10K, corren un 21 y a los pocos meses es maratón. mira, y fíjate que lo que un poco, y a propósito de la polémica que hay, ¿no es cierto?, de que van a empezar a van a empezar a pedir tiempos para poder hacer ciertas carreras aquí en Chile. Yo veía, por ejemplo, en la última carrera de Valdivia, yo corrí la media maratón de Valdivia, y yo le comento a la gente con la que hemos conversado que yo vi gente, por ejemplo, con coches y con perros haciendo 21K. O sea, me parece que ahí es donde también hay algo que no. Es una carrera que, si bien es cierto, a lo mejor no es una maratón, pero evidentemente creo que requiere un poquito más de preparación y de seriedad en el momento de enfrentarla. Me parece que ir con un coche durante 21 kilómetros, no sé si sea algo tan. Pero bueno, yo creo que acá lo importante, finalmente, Robert, es que yo creo que se ha perdido el respeto, lo cual tiene un punto positivo, y es que hoy día hay mucha más gente volcada a entrenar y con más confianza de que puede soportar bien ciertas distancias, pero por otro lado, como que hemos pasado un punto en que ya decimos, ya, mira, correr 21, ¿qué tanto? O sea, bueno, ahí es donde creo que hay que regular bien todo eso. Ya. ¿Y dónde debiese entrar la psicología deportiva en un corredor de un 21 de 42K? ¿En qué parte, en qué minuto? Bueno, en preparar primero que todo, en visualizar bien lo que voy a hacer. Eso es tremendamente importante. La técnica de visualización es una técnica muy potente, que yo creo que no solo en el running, sino que en todos los deportes muy, muy útil, que es como poder programar nuestra cabeza para, en el fondo, hacerla sentir, ver, vivir lo que vamos a estar presenciando o lo que vamos a estar viviendo en algunas semanas o días más. Y esto significa conectarse con lo que voy a vivir. Entonces, esto significa, por ejemplo, estar ya imaginando que estoy corriendo Nueva York, Boston, Chicago, no sé, la carrera que sea. Eh, y esto implica que yo voy programando mi cabeza. Entonces, cuando yo programo mi cabeza, tengo más posibilidades de poder tener mayor control sobre lo que está sucediendo, en términos de tomar contacto con el cansancio, en términos de poder tomar contacto con los pensamientos. Y bueno, y lo segundo, ahí viene esta parte que es programar efectivamente qué tipos de pensamientos voy a tener, cómo voy a neutralizar y qué es lo que voy a ir diciéndome y qué cosas voy a ir hablándome en esta narrativa que yo voy teniendo durante las 2 horas, las 3 horas, las 4 horas de carrera. Entonces, eso es muy importante. Programar esa narrativa es fundamental, porque si no, estoy expuesto a que la cabeza me empiece a hablar de lo que está pasando en ese momento. Y hoy día sabemos que nuestro cerebro, que tiene un solo objetivo en nuestra vida, que es ayudarnos a sobrevivir, evidentemente en todo momento va a decir, para, camina, descansa. Entonces ahí es donde la narrativa nos puede ayudar un poco a neutralizar este cerebro, que en todo momento va a tratar de que paremos, porque el cerebro evidentemente ve esta carrera, ya sea un 21, un 42, una ultramaratón o lo que sea, siempre ve este tipo de carreras como algo que en el fondo podría atentar contra este objetivo que tiene el cerebro de sobrevivencia. Entonces va a tratar siempre que no lo hagamos. Entonces las narrativas sirven como para neutralizar un poco eso. Y parte de lo que pasa en la maratón con el muro tiene que ver con esto. Tenemos que ver con que es un cerebro que en un momento determinado dice, listo, no más, ya estamos, ya hicimos todo el esfuerzo, agotamos todos los cartuchos, ya no más. Entonces ahí es donde es importante, tal vez a través del proceso mental, influir un poquito más en este cerebro que inicialmente va a tratar siempre de frenarnos. Sí, ahí hay un par de cosas. Primero, que también lo he visto o leído que el cuerpo humano no está hecho para correr 42K. Entonces, viene todo esto auto boicot
para poder decir, ya sabes que hasta aquí nomás llegué. ¿Sí? Mm, Eso es como lo primero. Y lo segundo que, em, por lo menos lo que yo veo es que hay una serie de elementos que están asociados a la carrera, ¿ya? Y cuando a mí me dicen, oye, pero ¿qué prefieres tú, correr en Santiago o correr en Chicago? Y yo le digo, no, por supuesto en Chicago, pero yo creo que es más fácil que me vaya mejor a mí en Santiago que en Chicago. ¿Y por qué? No, porque yo duermo en mi cama, como la comida que como todos los días, sé cuánto me demoro al lugar de partida, me estaciono en un estacionamiento que conozco, eh, voy a la expo, me voy en metro, no sé. Entonces son una serie de elementos que son logísticos, ujú. temas familiares, o sea, le puedo decir, no sé, alguna vez han estado mis papás en la ruta, mi hermano, amigos, entonces son una serie de elementos que, entre comillas, voy despejando para llegar para tender a este 100%. Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito del 100% que debiesen, o cómo buscar ese 100%. Mira, acá hay algo bien interesante que también ha sido parte de las últimas investigaciones en neurociencia. Nosotros sabemos que hoy día, lo tenemos claro y esto ya es ciencia, que todos podemos ocupar el 100% de nuestro cerebro en todas las actividades que hacemos, incluido esta que es correr y entrenar y todo lo demás. Pero aquí viene un punto importantísimo que tú comentas, es que cuando nosotros nos enfrentamos a una carrera y a cualquier otra actividad en realidad, nosotros podemos ocupar solo un máximo de 2% de nuestro cerebro. O sea, fíjate que en este momento, mientras nosotros estamos conversando aquí, Robert, tú y yo estamos ocupando o tenemos la posibilidad de ocupar solo hasta un 2%. Lo que pasa es que en el día vamos ocupando distintos 2% y al final lo ocupamos todo. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que cuando yo voy a una carrera, yo tengo esta posibilidad de ocupar el máximo un 2%. Pero si voy con alguna preocupación, por ejemplo, oye, la distancia, cómo va a ser, o la carrera, o el tipo de asfalto, o cómo voy a llegar, y empiezo a elevar mis niveles de ansiedad, esa ansiedad me come parte de este 2%. ¿Vale? Porque son un grupo de neuronas que están siendo, por así decirlo, capturadas por la ansiedad, entonces ya no puedo disponer de un 2% para lo que necesito, sino que voy a estar ocupando un 1,7, un 1,5, un 1,6, da lo mismo el porcentaje, pero estoy restándolo. Y ahí es donde viene la clave de entender que aquellos deportistas que en general tienen éxito son aquellos que tienen la capacidad y la habilidad, porque es algo que se aprende, de poder ocupar casi siempre ese 2% al 100%. Entonces yo inhibo un poco todas estas variables, ansiedad, confianza, duda, temor, lo que sea. Yo tengo esta capacidad de poder inhibir todo eso, entonces tengo esta posibilidad de disponer de un 2% exclusivamente para poder competir bien. Y ahí es donde está la clave, por el fondo lo que tú dices, que si yo manejo bien todas las variables que están alrededor, el tema de alimentación, el tema del descanso, el tema de sentirme incluso apoyado, tema motivacional también, yo tengo esta posibilidad de ocupar ese porcentaje del cerebro que me va a ayudar finalmente a que después en el kilómetro 38, en el 39, yo pueda disponer de mayor energía y todo eso. No olvidar, por ejemplo, en relación a lo que tú comentabas, que el sistema nervioso es el sistema que más consume energía en nuestro organismo, más que cualquier otro sistema, más que el muscular, que el circulatorio, que todo. Entonces, si yo Es estoy, cosa de mirar cosa de mirar el reloj nomás bueno, cuando tú ves los pics, entre comillas, de pulsaciones y como de energía, cuando tú tienes una situación como de estrés, se te dispara. así Cuestión de es, mirar el Garmin nomás. claro. Entonces, en el fondo lo que tenemos que intentar hacer es regular un poco eso para evitar consumir energía antes de que en realidad porque la energía la que tenemos que ocupar es durante el tiempo de carrera, ojalá no gastemos energía previamente. Esto es como tener el agua encendida de la casa, la llave del agua, ¿no es cierto? Y no ocuparla, en el fondo es un poco eso. Entonces, ahí es donde viene un poco el trabajo mental para ayudar, entre otras cosas, a que las noches previas o la noche previa sean noches relativamente, a ver, no digo tranquilas porque eso técnicamente es imposible, pero por lo menos que yo pueda tener un nivel tal que no me genere un problema para lo que venga, ¿no? Para el día siguiente, para la carrera. Sí, es interesante eso porque y por algo a ti te dicen, mira, tú el equipamiento completo del maratón tienes que llevarlo en la mochila de viaje. Entonces,
tú ya, te llevas todo para que no si se te pierde la maleta, llegues con las cosas. Cuando tú tienes que hacer el retiro del kit, la activación, todo con tiempo, ¿ya? Em, y luego, el día antes, pero temprano en el día, o sea, después de almuerzo, deja todo listo para el día siguiente. Porque en Claro. definitiva, cuando tú, no, y tienes, o sea, tienes que empezar a dejar todo listo y decir, ya, yo me voy a ir al Maratón de Santiago, me voy a ir en auto, me voy a ir a tal hora, me voy a ir con tal persona, la voy a empezar a buscar a tal hora, hacer todo coordinado de forma de que tú en la mañana no pierdas, entre comillas, energía en situaciones como que salga y la persona que fuiste a buscar no está, o que hay taco, o que está cortada la calle, o Mm, que se me quedó, a mí por ejemplo, en Tokio se me quedó el banano encima de la recepción y salí sin banano, entonces tengo que meterme el celular en una manguilla, entonces todas esas cosas que a ti te dicen como, oye, deje todo listo, no es porque sí, está muy asociado a este concepto. Y no solo eso, Robert, sino que además tú tienes que pensar que el principal enemigo de nuestro cerebro es la incertidumbre. El cerebro es como muy curioso, muy copuchento, siempre quiere saber lo que vamos a hacer en 2 horas más, en 3 días más, en 2 semanas, en 3 años. Entonces, eso es importante porque también otra de las recomendaciones que siempre se da, ¿no es cierto?, es que no invente, no coma nada nuevo, no haga cosas distintas, no se ponga ropa que no ha ocupado anteriormente. Bueno, ¿por qué? Porque el cerebro prefiere lo conocido, porque prefiere la certeza, la planificación, la dirección y no lo desconocido, ¿no es cierto? La incertidumbre es como que el cerebro inmediatamente dice, no, pero estás jugando una polera que no has ocupado y no te va a raspar, o el pantalón, ¿no es cierto? O las zapatillas, La ¿entiendes? Entonces zapatilla también, nueva, po, la claro, eso zapatilla, también, no, claro, no es que es la misma zapatilla que compro siempre, pero el mismo modelo, pero igual, po, zapatilla sí, nueva, ¿cachai? No. exactamente, o un calcetín, o un gel, o lo que sea, en el fondo, todo lo que sea nuevo, para el cerebro es un problema, porque tiene que primero estar atento a que no nos va a pasar nada, entonces la incertidumbre en general es muy enemigo del cerebro y por eso tratar de no innovar antes de una carrera. En los entrenamientos todo lo que sea posible, pero antes de una carrera, evitarlo. Aquí estamos a un mes de Maratón de Santiago. Eh, ¿Tú nos podrías compartir algunos tips que puedan ayudar como en este relato que uno que pueda articular en estos 42 kilómetros para estas 2 horas y media, 3 horas, 4 horas, 5 horas, lo que sea? Que, porque en definitiva uno va luchando contra sus propios demonios acá. Como que, Claramente. y aquí creo que no sé si hay alguna herramienta o que nos puedan ayudar para combatir esos demonios. Por supuesto, mira, partamos también de la idea, que esto también ha sido estudiado en los últimos años, de que la gran mayoría de las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida, incluyendo todas las decisiones que tomamos cuando vamos a entrenar y competir, son emocionales. Están regidas por un área del cerebro que se llama el sistema límbico, que es la que regula las emociones. Prácticamente el 85, el 90% de las decisiones que tomamos son emocionales, aunque no nos demos cuenta. A veces las justificamos con la razón y por eso nos da la sensación que son racionales cuando son emocionales. ¿Y esto qué implica? Implica que todas las emociones están muy presentes. Y el problema que tenemos es que cuando una emoción se encuentra en un alto nivel de intensidad, va a afectar las decisiones. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, recomendaciones. En la primera parte de la carrera, donde yo voy eufórico porque la carrera comenzó y siento el apoyo del público y toda la gente moviéndose, qué sé yo, aunque ustedes no lo crean, esas emociones que están viviendo ahí, puede ser, por ejemplo, que yo diga, oye, me siento bien, voy a acelerar un poquito, total, si me pasa un poco ahora, ¿qué importa? Y al comenzar la carrera yo puedo estar tomando malas decisiones producto de esta emoción que se encuentra en un nivel de alta intensidad y que por tanto entre comillas, me nubla un poquito las decisiones. Entonces, un concepto muy importante que creo que es fundamental es poder reconocer aquellas emociones que durante la carrera me podrían afectar mi toma de decisiones. Aquí hablamos recién, por ejemplo, de la euforia del inicio, pero también puede ser el temor, puede ser la ansiedad, cualquier tipo de emoción puede estar afectando lo que yo voy a estar haciendo. Entonces ahí es bueno practicarse una narrativa donde yo tenga claro que a veces voy a estar desbordado, o no sé si desbordado, pero con una emoción muy intensa, pero yo seguir mi plan
tal cual como lo he hecho en los entrenamientos y como lo he planificado. Y para la noche previa, ahí siempre damos dos recomendaciones, o para las noches previas, damos dos recomendaciones muy buenas. Primero, lo que comentábamos recién, que es visualizar. Imaginarse que yo estoy haciendo el circuito, el recorrido, que voy bien, que voy pudiendo soportar la carrera, nunca visualizar cosas irreales como que voy espectacular y que puedo seguir y que casi puedo hacer el ritmo de Kipchoge, a lo mejor no, sino que en general visualizar como lo que yo he podido entrenar y lo que yo me siento capaz. Pero ponerlo ya dentro de mi cabeza para que en mi cabeza ya empiece a funcionar esto. Y lo segundo, sobre todo para obtener un muy buen descanso, es trabajar con una técnica de relajación que se llama relajación progresiva, que es una técnica en que consiste en que yo pueda ir contrayendo y relajando músculos por distintos sectores del cuerpo, y esto hacerlo en la noche me permite, primero, que mi cuerpo pueda descansar bien, regular un poquito la ansiedad y finalmente que yo al levantarme sienta que efectivamente mi cuerpo descansó. Y un último elemento que también es parte de lo que se ha investigado en los últimos años en neurociencia es trabajar mucho la respiración el día anterior. Pero la respiración no como la concebíamos antiguamente, que era tomar aire por la nariz, botar por la boca, sino que solo por nariz. Hoy día sabemos que respirar por boca es muy ineficaz, prácticamente dos tercios del oxígeno que ingresa sale si es que lo hacemos por boca. En cambio, si lo hacemos solo por nariz, implica que todo el oxígeno que ingresa queda, por lo tanto, pensemos que todas nuestras células y nuestro funcionamiento cerebral funciona con oxígeno, entonces es muy importante que tengamos oxígeno y esto implica que haya más energía en mi cuerpo y que pueda tener un cerebro mejor dispuesto para poder pensar, reflexionar. Entonces, antes de la carrera, los días previos, trabajar mucho la respiración solo por nariz, ojalá inspirando al menos 5 segundos y botando por nariz también al menos 5 segundos. Esa es como la clave que hoy día también estamos recomendando como para sentirnos con energía, con tranquilidad y a tener un cerebro mucho mejor dispuesto para este 2% que conversábamos anterior. No, es súper cierto lo que tú dices, porque cuando tú partes una carrera, la euforia es tremenda y, y la tentación de adelantar los ritmos es tremenda. O sea, también es muy grande porque Claro, tú vas con el grupo de gente y dicen, oye, no sé, voy fantástico, me siento bien, y resulta que al rato eso te pasa la cuenta. Y, y lo más probable es que el resultado sea igual o peor que lo que tú entrenaste, que tanto mejor. O sea, tú puedes, obviamente hay personas que les va mejor en las carreras porque son eh, como que aparecen en las carreras, como digo, como decimos nosotros, claro. como que le aparece esta capacidad un poquito mayor, pero es un poco mayor. O sea, un corredor de 4 horas no va a hacer 3 horas en un maratón porque se despertó y con más energía. O sea, no sé, un jugador de tenis de, no sé, pues de un ranking 200 le puede ganar al número uno del mundo, pero es difícil que un corredor eh, amateur le gane a los mejores del mundo porque es tanta la diferencia y porque en definitiva no existe, entre comillas, los milagros acá. Es particularmente en el running, y si bien uno puede mejorar un poco, lo más probable es que el resultado sea más apunte a lo que uno entrenó, o incluso menos, porque cuando tú te vas de la carrera, por ejemplo, o sea, yo conozco varios casos de gente que se va de la carrera, ¿cachai? Eh, como que estaban corriendo y se le atravesaron los demonios y se va a la carrera, pasaron de 3 horas 50 en un cerrar de ojo a 4 horas y media y en otro cerrar de ojo a 5 horas. Entonces, como Correcto. que pasa eso Y un sobre poco todo así. porque, como hemos conversado, que el sistema nervioso es el que más consume energía, evidentemente eso en algún momento de la carrera también te pasa la cuenta. O sea, haber estado ansioso un día antes de la carrera, la noche previa o el mismo día en la mañana, eso en algún momento te pasa cuenta. O sea, el cuerpo en un momento dice, bueno, aquí está la factura de la ansiedad que tuvimos durante un día. Entonces, ¿en qué momento pasa la cuenta? Bueno, durante la carrera. Entonces, también hay que tener ojo con eso, contabilizar un poco eso. Sí, mira, no, es muy interesante y también esto de escuchar el cuerpo, en realidad, como primero escuchar el cuerpo de las sensaciones. Eh, Hay muchos entrenadores que dicen, no, sabe que no corra con audífonos, ¿cachai?
porque escuche el cuerpo. Y yo le digo, no, pero yo corro con audífonos estos que son los óseos, pues entonces igual escucho el cuerpo, ¿cachai? Entonces, ya, pero como la trampita y la trampa en solitario. Pero, pero siempre como tratar de ir eliminando todos los temas exógenos. Ujú. Eso de no se pelee con la señora, no se pelee con nadie, dele la pasada al que se le va a pasar entre medio en la fila, no, no, vaya a la expo tranquilo, ¿entiendes? ¿No? Como que sea como particularmente en las carreras, que sea algo como bien, como zen la experiencia, ¿me entiendes? Como tratar de llegar así como lo más tranquilo. Yo tengo, esto también a mí me pasa, yo soy súper conectado con las redes sociales, cuando estoy entrenando fuerte, yo me desconecto de las redes sociales o bajo Ujú. sustantivamente porque siento como que se me drena la energía con tanta interacción. ¿Sí? Y a veces con tanta información, entonces uno Sí, empieza a claro. tener cuestiones, uy, y habré entrenado bien y me estaré suplementando bien y todo, bueno, todas las cosas que empiezan a surgir. Entonces, en eso es bueno lo que tú dices, conocerse para regular un poquito todo eso en la previa a una carrera. Sí, y importante también que eh, los entrenadores, los clubes, también evidencien de que es necesario darse una mirada, porque en definitiva todos estos consejos que uno, o todas estas pinceladas que hemos ido conversando por mi parte, son cosas que uno aprende con el tiempo. ¿Sí? No es Claro, como esto de la mochila, esto de dejar las cosas listas, esto de planificar el recorrido, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas que uno va aprendiendo y no tiene un sentido mayor que decir, no, es que hay que estar preparado, no, es que también tienes que tener toda tu energía concentrada y también es importante tener la planificación de carrera, ¿sí? Y la correcto, visualización, que tú muy bien explicaste la visualización, decir, esta es la carrera, en tal parte, esta es la altimetría, estos son, no sé, pues, cuáles son los principales hitos de la carrera, no sé, puestos de agua. Tienes como la claridad de que cuando tú llegues a la línea de partida, qué es lo que viene, ¿sí? Porque no vas como a lo desconocido. correcto. Pues decía yo lo de la incertidumbre, que es nuestro principal enemigo del cerebro. Entonces, en eso tratar de controlar, gestionar, conocer todas las variables dentro de lo posible para que esta incertidumbre ojalá sea un porcentaje muy pequeñito y no nos afecte tanto en temas de preocupación, aprensión, ansiedad, etcétera. Ya, mira, vamos a cambiar un poco de tema, vamos a pasar al Rodrigo Caguas, corredor. Ujú. ¿Ya? Que yo ahí he tenido el gusto de poder entrenar con él ahí en la quinta región y quería consultarte cómo ha sido para ti esto de correr y tanto tiempo en la vida, cómo lo has vivido. O sea, mira, partió, o sea, cuando yo comencé en esto, en realidad, claro, un poco parte por este desafío. Lo que a mí me pasa mucho es que uno como que por lo menos intenta desafiarse en varios aspectos. Como yo te comentaba inicialmente, por ejemplo, estudiar psicología del deporte para mí fue un desafío porque no había mucho, entonces era como algo bien atractivo, qué sé yo. Entonces, cuando yo me metí en el tema del running, claro, es muy interesante porque el running es un deporte además que permite desafiarse en muchas cosas en la distancia, en el tiempo, en el tiempo por kilómetro, en distintas carreras, en distintas superficies. Entonces, tú tienes muchas posibilidades como de poder desafiarte. Entonces, fue interesante porque en realidad es como un desafío y tal como lo conversábamos contigo la otra vez al principio, como que hay un cambio que es rápido, un cambio rápido primero, pero finalmente después vienen otros desafíos que van convirtiendo como para tratar de... Entonces, como para tratar de ir avanzando, decía yo. Entonces, ha sido toda una experiencia tremendamente positiva porque hoy día con tantas cosas que van surgiendo, uno puede ir siguiendo diciendo, ah, mira, a lo mejor puedo aumentar mi rendimiento o mejorar mis tiempos si es que a lo mejor me consumo más proteína o consumo tal no sé qué cosa y entonces uno va como tratando de crecer en eso. Pero la verdad es que hoy día ha sido, una herramienta que además, yo digo, bastante terapéutica, en el sentido de que en este contacto que hablábamos recién, de que uno va en contacto permanente consigo mismo, en este autodiálogo,
uno también va pensando en muchas cosas, va pudiendo, sobre todo en los entrenamientos, más que en las carreras, ¿no? En las carreras uno va a estar como centrado en la misma carrera, pero en los entrenamientos uno puede, entonces yo también lo tomo mucho como, de hecho, yo que doy a veces tantas charlas, aunque tú no lo creas, preparo muchas de las charlas, las preparo mientras estoy entrenando, mientras corro. Eh, Voy tratando de ver algunas ideas, algunas cosas, entonces después llego y me pongo a plasmar eso, entonces la verdad es que cumple varias funciones, un poco este rol terapéutico, este rol de cómo preparar. Bueno, Murakami también comentaba esto, que muchos de los Sí, libros po, que él Sakura escribe, Murakami. claro, lo hace también y, eh, y finalmente también un tema de salud, que creo que sobre todo para la nuestra es muy, muy importante. Y hay tantos datos de reducción de depresión, de ansiedad, de Alzheimer, sobre todo de Alzheimer, que es muy importante. Entonces, creo que cumple como varios objetivos. Ya, mira, para ir finalizando, estamos aquí en la hora, eh, tengo algunas preguntas, así que bien como de ping-pong, como bien cortas, que le hago a todos los entrevistados que marca de zapatilla, yo ya lo sé, pero marca de zapatilla. Nike Bomero, sin duda alguna. Sí, este hombre respira Nike todo Tú el sabes que día. yo toda mi vida, perdón, no quiero con esto hacer publicidad ni nada, pero toda mi vida Sí, con el mismo modelo de zapatilla. O sea, em, nunca me he lesionado, la verdad, y toco madera, porque en el fondo esto. Pero evidentemente, claro, cuando uno encuentra, bueno, era pimponeo y me estoy alargando, pero cuando uno sí, encuentra el modelo exacto y te permite, espectacular. Entonces, de todas maneras, este. sí. Marca de reloj, Bueno, al principio eran los Tom Tom de Nike y ahora son el Apple Watch, pero también en la versión Nike. distancia favorita, En este momento estoy fanático del 21. Para mí es una distancia muy entretenida. carrera favorita. Esa está buena pregunta, pero me he acostumbrado mucho ya a correr aquí en Concón, donde vivo. Entonces la carrera favorita es aquella que parte de Playa Amarilla y se da la vuelta por aquí cerca de aquí. O sea, este La, 10K que la yo vuelta corro. que vamos con, la vuelta que vamos con José Chi, Exactamente, esa misma, pero en competición. Exacto, esa es esa es la ruta. misma. Sí. ¿Tú vas a algún nutricionista No, no particularmente en o uno. no? Voy viendo distintos temas con distintas personas, pero no tengo un nutricionista en particular. De cabecera. Ya. ¿Y cómo te verías tú en 10 años más en el deporte? Mira, ojalá con haber corrido ya algunas majors, es mi desafío fuerte que viene ahora, y sobre todo como buscándole la posibilidad siempre de mejorar los tiempos. Yo creo que ahí me veo, como te digo, en majors y mejorando los tiempos siempre, tratando de buscar el ajuste para mejorar siempre un poco más el tiempo. Y la última pregunta como bonus track. Próximo desafío deportivo. Próximo gran desafío deportivo. Bueno, el próximo gran, Buenos Aires, donde vamos a estar juntos ahí, ¿no? Sí, En pues, la maratón de Buenos Aires. ahí Ese es el gran, estaremos. gran desafío. Una gran maratón muy linda. Yo, por mí, pues para mí, lejos el mejor maratón de Sudamérica por golea. Así Sí. que no, Es una gran organizada como si fuera experiencia. una Majors, a pesar de que no lo es, pero es organizada con muy buena, bueno, con todo, casi como una organización de Majors. Excelente. Rodrigo, muchas gracias. De verdad, una súper buena conversación. Ahí vamos a hacer el ajuste técnico que nos pasó, pero salimos jugando de muy buena forma. Bueno, Y, y agradecerte, como siempre, el cariño y la exposición. Así que espero que nos veamos pronto en la costa para correr y bueno, tenemos un desafío bien bonito ahí en septiembre. así es. Bueno, agradecerte a ti, Robert, nuevamente por la invitación y además hacerte un agradecimiento en realidad más general de que tú puedas divulgar todo esto que a todos nos va sirviendo, porque vas llenando de información, de comentario todo y todas estas posibilidades. Así que ese doble agradecimiento, Robert, muchas gracias y un fuerte abrazo para ti. Excelente. Nos estamos viendo. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Así es. Adiós. Chao.